Otro tema que también llama la atención, oiga, las remesas. Las remesas siguen rompiendo récord durante este año y con corte a septiembre. Bueno, pues nuestro país recibió por lo menos 47,000 millones de dólares, lo que significó un aumento importante del 9,5%. Pero eso no es todo. Además, superó en más de 4,000 millones de dólares lo que, bueno, pues lo recibido en los primeros 9 meses del año pasado. Así que cabe señalar que el aumento de las remesas se da de forma exponencial a partir de marzo del 2020, cuando inicia la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas? Este incremento, a pesar, también hay que decirlo, de que pues desde hace unos meses, digo, ahora ya se ha estado recuperando, pero el dólar había bajado y sin embargo rompimos otra vez récord. ¿Qué tiene que ver Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM? Gracias por estar con nosotros y bueno, pues sobre todo para que nos ayude a entender este nuevo récord, como lo decía, a pesar de que baja y ahora ya con una recuperación importante el dólar. Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Gracias por la invitación. Efectivamente, la cuestión es de que a raíz de la pandemia, muchos trabajadores ya no quisieron regresar al mercado laboral. De ahí que los empresarios tuvieron que ofrecer mayores salarios para estimular que regresara la gente al trabajo. Entonces, esto ha mejorado las remuneraciones de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que son más de 7 millones, y en consecuencia ello ha venido incrementando las remesas en el 2020, 2021 hasta la fecha. Efectivamente, lo que se suma de enero a septiembre de este año supera con 9.5% lo que se recibió en el mismo periodo de enero a septiembre del año pasado. Ahora, un elemento que actúa en detrimento es el tipo de cambio. Como el más barato hoy en día en relación al año pasado, a pesar de que reciben más dólares las familias de los inmigrantes, en términos de pesos están recibiendo 1,000 pesos menos de lo que recibían en septiembre del año pasado. Es decir, el promedio por familia de septiembre de este año son $403 y el promedio que recibían las familias en septiembre del año pasado eran $395. Pero esos $395 del año pasado representaban 7,928 pesos. Y hoy en día esos $403 representaron en el mes de septiembre 6,948 pesos. Es decir, 1,000 pesos menos de lo que se recibía el año pasado. Pero entonces ¿hay más migrantes o qué está pasando? Porque estamos recibiendo más, ¿no? Estamos rompiendo récord. Sí, pero es porque ha aumentado los salarios en Estados Unidos. Entonces, de ahí que también hay un estudio que hoy salió publicado del CEMLA, un estudio de Jesús Cervantes, donde señalan que el porcentaje de remesas en relación a las remuneraciones que reciben los inmigrantes fue de 18,5%, siendo que el año pasado las remesas solamente representaban el 17,5%. Es decir, están dando más de los connacionales a sus familias de lo que recibían el año pasado. Repito, tanto porque han aumentado sus salarios como porque hay mayor solidaridad, y de ahí este incremento significativo que se da este año. O sea, entonces, digo, no, las remesas año con año, por lo menos a partir del 2020, ¿no? Vaya, siempre han sido fundamentales para la economía de nuestro país. Sin embargo, bueno, pues desde el 2020 hasta la fecha las cosas han cambiado y ha sido un sostén importante para la economía de nuestro país. Vaya, podemos decir que nos han salvado. Efectivamente, sí, porque el gobierno con su política de austeridad fiscal, esta restricción, a través de la restricción del gasto público y de la inversión, pues se frena la actividad económica. Entonces, de ahí que hemos pasado a depender de factores externos, como son las remesas, como es la entrada de capitales, las exportaciones, y la cuestión es que efectivamente este año se van a recibir alrededor de 63,000 millones de dólares. De hecho, en este mismo estudio del CEMLA dice que los últimos 12 meses, es decir, desde el cuarto trimestre del año pasado al tercer trimestre de este año, que son 12 meses, las remesas suman 62,603 millones de dólares.
Y esto, repito, es muy significativo para aumentar el consumo de las familias que reciben estos recursos, aumenta la demanda y te contribuye a la dinámica económica que este año vamos a crecer alrededor del 3%. Y es gracias, repito, en gran medida a estas remesas, y no tanto por la política económica de alta tasa de interés que te encarece el crédito, te baja el consumo, te baja la inversión, pero estas remesas te contribuyen a impulsar la demanda y el crecimiento económico. Incluso que son dos cosas distintas, ¿no? Que este factor externo, justamente las remesas, no tiene nada que ver con la estrategia fiscal, económica, financiera de la administración, de la actual administración, y que de alguna manera ha ayudado al incremento, ¿no?, de cada año en estas, pues el incremento que cada año se mide, pues, en la economía de nuestro país, ¿no? Efectivamente, Sofía, fíjate cómo la política económica en la cual estamos no te genera empleos bien remunerados, te genera subempleo y obliga a la gente a migrar a Estados Unidos. Y la gente que emigra termina siendo funcional a la dinámica económica por las remesas que envían, ¿no? Entonces, vemos lo contradictorio del sistema. En vez de generar empleos internamente bien remunerados, pues no, obliga a la gente a emigrar a Estados Unidos, desgraciadamente otros delinquen, pero los que emigran a Estados Unidos mandan remesas que contribuyen al crecimiento económico. Entonces la política económica del país debe satisfacer condiciones de empleo bien remunerados justo para evitar el rompimiento de familias que origina la inmigración hacia Estados Unidos. Sí, no, agradecer, ¿no? Finalmente que gracias a esto, pues ahora tenemos esta posibilidad y estas remesas, porque pues fueron expulsados básicamente por la casi nula oportunidad que tienen para poder adquirir esos recursos en nuestro país. Efectivamente, y la cuestión es de que la gente internamente no demanda política de empleo bien remunerado, justo para evitar ese rompimiento de familias que se da con la emigración. Pues veremos. Luego ahora está el problema actualmente de Acapulco, ¿no? Exacto. De que miles van a quedar desempleados o ya están desempleados y debe haber una política de empleo bien remunerado en torno a los que quedaban desempleados. No, porque además los hoteles, ¿no? O sea, el gremio que justamente daba trabajo a los pobladores allá en Guerrero, en Acapulco, básicamente, yo no sé el porcentaje, pero podría ser que un 80-90% de Guerrero vive del turismo, ¿no? Y hoy parte de ese turismo pues está destrozado. Entonces, ¿cómo hacer primero para reconstruir a quienes dan ese empleo formal, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pues por lo pronto agradecer las remesas, ¿no? Y veremos cómo cerramos el año y cómo nos viene el 2024 en el tema económico. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, buenas noches, Sofía. Gracias, Arturo.